Los jóvenes están desaprobando la gestión cada vez más del presidente Castillo, los jóvenes entre 18 y 24 24 años, años. y son los que desaprueban en mayor medida por una sencilla razón, la falta de oportunidades, la falta de empleo. Nosotros precisamente vamos a hablar de la encuesta de la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión, CPI. Estamos enlazados con Omar Castro, gerente general. Bienvenido, señor Castro, a Exitosa Perú. Buenas tardes, Karina, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias a usted. Antes de hablar de la política, porque yo ya estaba leyendo antes los resultados de CPI, me llama la atención lo que tiene que ver con la subida de la canasta familiar y también la inseguridad ciudadana, porque son cosas que golpean precisamente a todos los peruanos, a las amas de casa, y nosotros aquí hemos tratado de hacer un despliegue con todos nuestros corresponsales y con los reporteros para ver cómo está el ama de casa, cómo están los agricultores también, ¿no? Y también cómo está desde el punto de vista de los robos, cómo se siente. Entonces ustedes tienen una pregunta aquí, alza de precios de la canasta básica, medidas adoptadas en los hogares para afrontar el alza. Y de verdad que esto es bastante fuerte, golpea, ¿no? Porque el 30% de la población dice se abstiene de gastar en cosas no prioritarias, reducir gastos innecesarios, ajustar presupuestos, no sale de paseo, no va a fiestas. Es decir, las actividades recreativas que son importantes también para la salud mental y que después de una pandemia sacar eso debe ser bastante complejo. Exitosa. El 16% ha reducido la variedad de compra de alimentos, compra solo alimentos esenciales. Luego, buscar productos más económicos, cambiar a marcas económicas, buscar otro empleo, es decir, están generando más horas de trabajo adicionales, ¿no? Tener varios trabajos. Comprar todo por mayor, va a mercados mayoristas. Redujo las raciones de las comidas. Consumen menos cantidad en cada comida, comprar menos carne, redujeron las comidas al día, comen solo 1 o 2 veces al día. Se ha abastecido de productos no perecibles de primera necesidad cuando el precio estaba más bajo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Ya está golpeando en la mesa familiar y además la gente pobre está dejando de comer. Bueno, el tema económico, Karina, es uno de los temas que de alguna manera, no de alguna manera, contundentemente ha hecho que la aprobación del presidente Castillo baje en el interior del país, donde fue muy fuerte y donde de alguna manera, por muy pequeño margen, le permitió ganar en las elecciones del año pasado, hace prácticamente un año, ¿no? Un día como hoy, si mal no recuerdo, un 6 de junio. Entonces, es obvio de que ante la crisis, es cierto, mundial, ¿no? Por el tema de la guerra, por el tema de la pandemia, pero también la inacción de parte del gobierno, como tú dijiste hace algunos minutos, te estuve escuchando, el nombrar un ministro que dure 2 semanas, que dure días, esta inestabilidad que se crea no permite en realidad tomar medidas concretas en torno al tema económico, y eso la población ya lo está sintiendo y está pasando factura a la aprobación de la gestión del presidente, no solo en Lima, donde ya la desaprobación es bastante alta, sino en el interior del país, ¿no? Así es, porque usted dice acá, razones por las que se Exitosa. desaprueba la gestión del presidente en sus primeros 10 meses. Y la razón que desaprueban es su falta de capacidad para gobernar. Es incapaz, no está preparado. 47%. Está afectando la economía del país. Se ha incrementado la pobreza. 14%, ha faltado a su palabra, no ha cumplido sus promesas, 14%, es decir, la gente esperaba más, esperaba un cambio, esperaba otra cosa y su falta de gestión, diría usted, su falta de rumbo, diría usted, es la que la gente ya se terminó de dar cuenta, se desencantó en estos 10 meses, es poco tiempo, no le ha dado ni el año de gracia. Efectivamente, Karina, tú lo has definido muy bien. Creo que en esta gestión del presidente Castillo existió mucha expectativa, sobre todo de aquella mitad del país
que no tuvo el beneficio de los resultados macroeconómicos exitosos que tuvimos por más de una década. No todos aquellos que fueron desplazados por parte del sistema, de los beneficios del sistema, creo que fueron los que votaron en su gran mayoría por esta gestión con mucha expectativa. Tú nombrabas sobre los que desaprueban la gestión, que ha sido un 71.4% de la población del país, el por qué desaprueba la gestión. Su falta de capacidad para gobernar es lo primero, casi un 50%, 47.9%. Está afectando la economía del país un 14.4%. Pero de ese 14.4%, si ves el interior del país, es un 21.4% y en Lima un 5.8%. Entonces, volvemos a lo mismo. Es en el interior del país donde el golpe, las consecuencias de esta inestabilidad económica, esta crisis económica está golpeando más. Y es este elemento donde el que va o el que está logrando que la desaprobación del presidente crezca cada vez más. Un ojo importante a esta situación, Karina, discúlpame, los jóvenes, ¿no? Los jóvenes están desaprobando la gestión cada vez más del presidente Castillo, los jóvenes entre 18 y 24 años, y son los que desaprueban en mayor medida por una sencilla razón, la falta de oportunidades, la falta de empleo. ¿Y por qué en el interior del país? Ya me ha dado usted una explicación, porque durante todo este tiempo que creció el Perú fue tan desigual que no chorreó para los más pobres del interior del país. Pero el presidente se ha impuesto una meta que a mí me parece que no le está dando resultados, sino que se está gastando innecesariamente estos consejos de ministros descentralizados. La gente se está dando cuenta de eso, de que simplemente no funcionan porque salen los alcaldes y dicen, ¿sabes qué? No funciona. O la misma gente se da cuenta que van, hablan, se retiran y el olvido sigue en lo mismo. Lo que pasa es que puede existir una muy buena intención por parte del presidente y su equipo de establecer estos gabinetes, estos consejos de ministros descentralizados. Pero Karina, si los consejos de ministros, si los ministerios, las cabezas de los ministerios no duran más allá de 6 meses, o sea, tenemos 10 meses y cuántos cambios hemos tenido, en esa inestabilidad es un poquito difícil que pueda existir una gestión eficiente y eficaz, no existe una continuidad. Y esa no continuidad y esa inestabilidad que se está generando es responsabilidad del presidente de la República al momento de nombrar a los titulares de cada una de las carteras, ¿no? Entonces no existe, por eso la gente habla en mayor medida, en un casi un 50%, cuando desaprueba la gestión, a la falta de capacidad de gobernar, ¿no? El decir que no está preparado porque al parecer el presidente no ha tomado las mejores medidas respecto al equipo que lo apoya en el gabinete para manejar las riendas del país. Entonces, hablar de gabinetes descentralizados no tiene ningún sentido cuando a la semana o a los días estás cambiando una cartera, otra cartera, por situaciones que se presentan y que se descubren gracias a los medios de comunicación. Casi todos dicen que desaprueban la gestión del presidente de la República, 71.4%, principalmente por su falta, su capacidad de gobernar, es incapaz, ha afectado la economía del país, no elige a buenos ministros, no ha sabido solucionar los problemas, pero la corrupción, hemos visto que la corrupción pareciera salir de todos lados y aquí tiene 5.5%. ¿Esto a qué se debe? Ya nos estamos acostumbrando porque la corrupción no es, digamos, solamente de este gobierno, ¿no? Ya la venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Entonces, 5.5% me parece bajo en el tema de la corrupción. ¿A qué se debe, señor Castro? Bueno, lamentablemente podríamos decir que se debe efectivamente a que estamos
aceptando tácitamente que la corrupción se ha institucionalizado en el país. Vemos todos los días en los medios informativos con una regularidad actos de corrupción de todo tipo, a todo nivel, que el hablar de corrupción se ha vuelto ya ligada a la política, a las gestiones públicas, un tema totalmente regular, normalizado totalmente. Entonces, es por eso que el hablar de corrupción, cuando la gente desaprueba la gestión, cuando se habla de corrupción, solo un 5.5% le atribuye esta característica o este atributo al por qué desaprueba la gestión del presidente Castillo, ¿no? Es lo que se puede explicar. Muy bien, Una entonces ya la gente se institucionalización está, total de la corrupción. claro, ya casi acostumbrándose a que así gobierna la gente, roba pero hace obra, ¿no? Acá también hay otro Sí, cuadro. lamentablemente eso responde a esa percepción de la gente. Así es. Acá hay otro cuadro interesante, ¿no? Cuando ustedes le preguntan quién diría usted que le genera más confianza, el gobierno o el Congreso, y dice, en el gobierno, ¿no? 21%, el Congreso está hasta las patas, ¿no? 8.5%, es decir, más confían en el gobierno. ¿Por qué? Sí, ¿A qué oye, se debe? un 65.9% no confía en ninguno de los dos. Así Ojo, es. ¿no? Un 65.9%. Pero es correcto lo que dices, Karina. Un 21.1% confía en el gobierno y un 8.5% solo confía en el Congreso de la República. Es por eso, y eso explica un poco el por qué el tema de la vacancia fue disminuyendo un poco. Por una sencilla razón. La población dice, ¿quién lo vaca al presidente de la República? El Congreso. Sí. ¿Quién se quedaría? El Congreso. El Congreso. A los que no La queremos. presidenta del Congreso, o sea, algo que no desea, porque la desaprobación del Congreso es mayor que la del presidente. Si bien es cierto, las dos hoy día son muy altas, recordemos la última encuesta que vimos contigo, también la desaprobación del Congreso pasaba el 80%, o sea, ya pasaban los niveles históricos de desaprobación. Este es un Congreso que no tiene ningún respaldo por parte de la población. Por tanto, hablar de vacancias y que sea el Congreso el que asuma, hoy es prácticamente algo que la población no desea. Por eso mayoritariamente cuando se hablaba de la forma como el presidente Castillo no siguiera conduciendo el país, la gente hablaba más de una renuncia que de una vacancia, ¿no? Ese cuadro explica un poco el porqué. La confianza en el Congreso no llega ni siquiera a 10%. Y eso es algo, esta información, esta investigación que nosotros hacemos y también las otras empresas de investigación, vuelvo a repetirlo, Karina, debería servir a nuestros políticos, a los que siguen manejando las riendas del país, para tomar acciones claras, ¿no? Y en realidad hacer un cambio de giro, un cambio de timón sobre en realidad ver qué es lo que se tiene que hacer, cuáles son los intereses reales del país. Las personas... toda la población peruana está viendo de que el juego del Congreso es un juego político, un juego de intereses personales, empresariales, y que no están para nada identificados con las reales necesidades del país. Muy bien, y aquí una última consulta, porque aquí hay que relevar algo, ¿no? Acá dicen que el personaje que considera la mayor oposición es Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Y luego también ustedes preguntan, ¿no? Nivel de aprobación de las bancadas del Congreso de la República. Desaprobación, ¿no? Perú Libre de Vladimir Cerrón. O sea, la gente detesta a Vladimir Cerrón. 79.3%. ¿Por qué la gente de verdad no lo puede ni ver? Porque solamente el 9% lo aprueba. Es la bancada oficialista es la bancada con mayor rechazo, ¿no? De alguna manera va de la mano con la calificación que se le hace al Ejecutivo, hay una identificación entre la bancada y el presidente. Sin embargo, la de la bancada es mayor. Puede ser efectivamente por la presencia de Vladimir Cerrón, negativa, se entiende, a la gestión a la gestión del presidente Castillo. Pero ojo con lo que viene después de la desaprobación de la bancada todas están igualitas. Libre, del partido oficialista. Alianza para el Progreso de César Acuña, 77.5%. Fuerza Popular, 76%. El Partido Morado, 71.7%. Todas las bancadas
Karina, por encima del 66%, la de Sí. Juntos por el Perú, Acción Popular, Renovación Popular, Podemos, Somos Perú, Avanza País. Es decir, ninguna bancada tiene aprobación, ni siquiera llega al Exitosa. 50% de aprobación por parte de la población peruana. Eso explica en realidad el porqué de los otros números, de las Del otras 9, cifras y del el 9%. descontento Claro. hacia el Eh, Congreso de la República. Claro, y lo relevante aquí, sí, yo había leído este cuadro completo y lo relevante aquí también es que ustedes han puesto el nombre y de repente solamente el nombre de Vladimir Cerrón también ha tenido un impacto. Bueno, estas son las cifras de CPI, ustedes ya la conocen, muchísimas gracias por explicarnos uno a uno los cuadros. Ha sido Omar Castro, gerente general de CPI. Muchas gracias.